Buenas noches. Estamos reunidos hoy para presentar el proyecto, para conversar sobre el proyecto de 16 artistas participantes de la ciudad de Cusco y de otras ciudades del Perú, que se llama Poquencancha o Perú Cadáver Exquisito, a cargo de el artista y curador Gustavo Fernández, cusqueño. Y están con nosotros hoy día varios de los participantes de este proyecto, un proyecto estructurado de una manera muy original y especial. Están con nosotros varios artistas, están Elvis Mena, Natalia Lizárraga, Edward Garcés y Fabricio Yávar, y esperamos que quizás en el transcurso del conversatorio se nos sumen varios otros artistas, porque son, como digo, muchos. Y ahora, para comenzar este conversatorio, voy a presentar a los participantes de la reunión de hoy. Si ustedes quieren saber más sobre este proyecto y sobre todos los integrantes, pueden visitar la página de este proyecto Poquencancha Perú Cadáver Exquisito, dentro del portal web de la Bienal, bienaldecusco.art, y ahí encontrarán la información completa. Y ahora les voy a leer algunos datos de las biografías de los artistas integrantes y el curador. Empezamos por el curador del proyecto, Gustavo Fernández, artista cusqueño. Es artista visual autodidacta y también es arquitecto graduado de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Su obra es predominantemente gráfica, influida por el expresionismo en las artes visuales y el simbolismo en el ámbito literario, aplicado a la creación visual. Gustavo tiene también una experiencia como co-curador del colectivo La Hora Tinta, que es un grupo artístico cusqueño que también incorpora a los artistas de diferentes ciudades y que forma el núcleo del proyecto Poquencancha. Ha participado en las exposiciones de este colectivo a lo largo de los últimos años. Este es Gustavo Fernández, ahora está cursando a propósito una maestría, un posgrado en arquitectura con mención en conservación del patrimonio y gestión cultural en la Universidad de San Antonio Abad de Cusco y está ejerciendo como artista, dibujante, muralista y curador. Les presento también a Elvis Mena. Elvis Mena, nacido en Cusco, es también artista visual, independiente y conservador restaurador del patrimonio cultural mueble. Trabaja en el Ministerio de Cultura y diversos proyectos privados. Recibió formación profesional en artes visuales en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes de Cusco, hoy Universidad Diego Quispetito, y formación técnica en restauración de monumentos con mención en pintura en la Escuela Taller Cusco. En su temática artística sobresale la nueva interpretación de la simbología y las creencias andinas. Está también con nosotros Edward Garcés, quien nació en Lima pero vive y trabaja en Cusco desde hace varios años. Es artista visual básicamente con trayectoria en escultura, instalación y modelado 3D, con la preferencia por la estética steampunk. Expuso en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma de Lima y colaboró con algunos docentes de la Universidad Católica en Lima en la creación de esculturas eólicas en la Facultad de Ingeniería Mecánica en el año 2008 y ha trabajado en colaboración con varios distinguidos artistas peruanos. Actualmente es profesor de Arte y Cultura en el Colegio San Agustín de Hipona del Cusco. El siguiente participante de nuestra reunión de hoy es Fabricio Yávar, artista cusqueño, artista visual que desarrolla también labor cultural y docente. Es bachiller en artes visuales de la Universidad Nacional Diego Quispetito. Fue reconocido con la medalla de oro de su promoción en el año 2017. Es uno de los miembros fundadores del colectivo de arte La Hora Tinta. Se ha desempeñado como docente de arte en diferentes talleres dirigidos a niños y adolescentes y ha realizado exposiciones individuales, ha participado en exposiciones colectivas. Actualmente enseña en Andino, Cusco International School. Continuamos con los participantes de la reunión de hoy. Natalia Lizárraga, nacida en Cusco, es
artista visual, muralista e ilustradora, estudió en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe-Tito en Cusco y desarrolla su trabajo artístico desde el año 2003. Ha realizado numerosas exposiciones individuales en Perú y en el extranjero, entre ellas la exposición individual Circulación en el Museo de Arte de San Marcos en el año 2010. Su temática actual gira en torno de la ecología, el medio ambiente, la cosmovisión andina y la tradición oral. Y ahora le doy la palabra al curador de este proyecto, artista visual cusqueño y arquitecto, Gustavo Fernández. Gustavo, adelante, bienvenido, buenas noches. Gracias, Vera. Buenas noches con Sus todos. comentarios. Bueno, hablar un poco del proceso creativo que ha sido bastante arduo, ¿no? Encontrar la fórmula ha sido eh, bien interesante porque un poco la intención al encontrar un formato para ese trabajo era crear una manera de poder conectar con artistas distintos a distancia, poder trabajar un proyecto que tenga características urbanas, como fue la intención inicial del proyecto. Este proyecto, bueno, hay que decir que ha cambiado de forma radicalmente debido a las circunstancias de la pandemia. Al comienzo era un proyecto que era una instalación urbana en un lugar específico y tenía un formato un poco más ambicioso en cuanto a lo instalativo, un formato un poco más complicado, pero al ir retomando el proyecto de la Bienal y adaptando los proyectos, como has visto, cómo han ido adaptándose las distintas curadurías locales, ¿no? Cómo han ido cambiando y han ido mutando en forma, encontramos una manera de sintetizar la idea inicial. El nombre Perú Cadáver Exquisito, que era el primer nombre del proyecto, era un nombre un poco provocador para algún público y por eso decidimos, gracias a tu asesoría también, ¿no? Buscar un hilo conductor que fuese un poco menos disruptivo, ¿no? El tema histórico estuvo desde el comienzo de la forma actual del proyecto. La idea era utilizar la técnica de los surrealistas del cadáver exquisito, este tema de, no sé si podemos ver la imagen. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿no? Utilizar la técnica del cadáver exquisito, esa técnica antigua de creación surrealista que consiste en el juego de doblar una servilleta, un papel, un acordeón de papel y crear un dibujo, un poema, un texto de creación colectiva en la que el primer participante deja la pauta de, de cómo comienza el relato y al siguiente participante le es dado conocer el final del trabajo que precede al suyo y así el acordeón se va moviendo. El tema histórico era una manera natural de plantear el proyecto. La idea del Perú como un cadáver exquisito tenía como premisa la construcción sucesiva de un imaginario nacional, en este caso, y era inevitable que esta forma lineal de construir termine formulando también una línea del tiempo. Y es aquí donde viene la idea esta del Poquencancha, que
es un relato que está me parece que en las crónicas tempranas de los conquistadores del Tahuantinsuyo. Me parece que es Cristóbal de Molina el que escribe sobre este lugar que para la época de Pachacútec era una especie de templo de la memoria histórica del Tahuantinsuyo mítico, hasta la época de Pachacútec. Y si bien está en discusión todavía ese tema de si los incas tenían o no escritura, este lugar era un lugar donde se albergaba la memoria histórica, pero a partir de la construcción del relato en, eh, en componentes gráficas. Entonces, todo el relato era como una cinta hablada, como la que ha sobrevivido en los vasos ceremoniales de los queros, ¿no? Eh, entonces, el tema de Poquencancha era pertinente para armar un relato histórico. Si bien no conocemos cómo eran esas piezas gráficas, porque lamentablemente si sobrevivieron a la conquista, me parece que en el siglo, a comienzos del siglo XVIII, en la época de Fernando V, cuando fue este gigantesco incendio en el Palacio Real, me parece. Se quemaron estas piezas que eran, dicen las crónicas, que eran piezas de tela en un viso, una cosa parecida al viso, ¿no? Unas sedas muy delicadas que tenían estas inscripciones pintadas. Bueno, eso sobre el proceso, sobre cómo el cadáver se adaptó a esta nueva forma de la pandemia, que nos permitió además conectar a varios artistas, además del colectivo nuestro, La Hora Tinta, que es colectivo de artistas muy integrados, con un tipo de trabajo que va muy bien junto. Hay algunos invitados interesantes en el proyecto, como por ejemplo Aurelio de la Guerra, Cristian Bendayán, Hugo Salazar, um, y bueno, Edwin Chávez, que fue el que hizo el siguiente, el segundo segmento, ¿no? Y el que comenzó en realidad el cadáver. En cuanto al tema histórico, ¿no? Tenemos algunas peculiaridades en el montaje de esta pieza. Terminaron en varias controversias alrededor del resultado final. Bueno, podemos ver, por favor, los detalles. Bueno, este es un segmento de la pieza inicial que es mía, que trata de rememorar, se llama Yayamama la pieza, y trata de rememorar algún punto fundacional en el imaginario mítico de la génesis de nuestro territorio. Y a partir de esta pieza podemos continuar. Comienza un relato mítico, no necesariamente un relato controvertido. La etapa mitológica de nuestra nación no implica grandes discusiones del tema político, si bien sí en el tema histórico, antropológico pueden haber encuentros y desencuentros alrededor de esta línea histórica. Es a partir de cuando nos vamos acercando al punto de la fundación del Perú como república, que encontramos, bueno, en la colonia también, acá hay piezas bastante controvertidas también, al momento en el que más se acerca a la contemporaneidad, los artistas comienzan a tener búsquedas un poco más intensas, interesantes,
y incluso violentas alrededor del imaginario de lo nacional. Eso me parece una curiosidad muy, muy interesante del proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, este segmento, que es el segmento de Aurelio de la Guerra, que trataba de representar la contemporaneidad y las circunstancias nacionales. Este último segmento es mío. Las circunstancias de la política, de la construcción del imaginario nacional a partir de la fundación del Perú comienza a tener, ¿no?, una raíz bastante controvertida. Y en cuanto nos vamos acercando a la contemporaneidad, hay piezas que son de verdad más fuertes, que pueden desatar suspicacias y nos ha garantizado un grado de censura. A mí me parece que esto, en vez de ser una dificultad, es un mérito de la obra. Una obra que refleja de verdad la contemporaneidad de la manera cruda en la que terminó reflejando la vida y la historia del Perú. Es interesante. Y el tema de la censura, bueno, habla de lo fieles que han sido los artistas al plantear su relato histórico y al encontrarse en estas épocas de la historia del Perú, desde las mitológicas hasta la crudeza de la circunstancia contemporánea. Me parece interesante también como ejercicio para los artistas involucrados, el tema de buscar un punto en la historia del que quieran hablar, en el que se reflejen, en el que hayan situado algo significativo dentro de la memoria histórica del Perú, del Tahuantinsuyo, que debe tener, no sé, unos 10.000 años de historia. La historia del Perú es bien vasta, bien extensa, pero me parece, viendo esta pieza, podemos ver la pieza final, viendo la pieza completa, podemos ver que hay varios puntos conflictivos, y la historia del Perú siempre ha sido desde el comienzo una, la unión de varias tensiones es en la que se genera la realidad en la que estamos. Me acuerdo que cuando hablábamos contigo, Vera, del resultado final, yo te hablaba de mi primer segmento como un segmento que entre todo entre toda la variedad de propuestas que tenemos, era el más suave, el más soft, ¿no? Era un comienzo muy light, pero tú me persuadiste de que claro, una cosa como una cabeza chavinoide no es una cosa precisamente ligera para, 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 para un público más amplio. De repente, para nosotros que estamos acostumbrados a ese tipo de figuración, sí es una cosa ligera, ¿no? Pero vista desde la mirada de otro puede ser, ¿no?, un comienzo también bastante violento. Eh, en la última pieza, ¿no?, había que un poco acompañar la evolución y ver el temperamento final que adquirió la pieza, sobre todo con las, con las, con las intervenciones que hablan de la época republicana. El final, el remate de Aurelio necesitaba una pieza final que también fuese violenta para apoyar la iniciativa de él y la de la manera en la que el temperamento de la pieza
fue avanzando hacia una contemporaneidad violenta. Es interesante también la manera en la que inconscientemente se han unido segmentos, se han roto, se han disuelto, se han asociado piezas sin haberse conocido previamente, solamente con la premisa del final de la pieza. Hay sectores, hay núcleos compositivos bastante interesantes. La pieza como composición me parece muy bien lograda, y yo no quiero darle ese crédito al azar, quiero darle ese crédito a la manera inconsciente de tejer historias que tenemos en común los artistas, y la manera en la que se ha asociado me parece que es una cosa sorprendente. La pieza es controvertida también porque hay varias circunstancias que se reclaman. Por ejemplo, no se habla del periodo inca directamente, si bien tangencialmente Andrea Flores toca el tema de Tupac Amaru, no se toca directamente el tema de Tupac Amaru, que para la colectividad local es una especie de hito fundacional en la concepción de nuestra idea de nación. Eso es bastante curioso, da que pensar, y eso ya hace que la pieza el relato sea controvertido. Eh, bueno, hay varias circunstancias peculiares en las piezas, una por una, y podríamos hablar muchísimo de todas las virtudes estéticas, conceptuales que tiene cada segmento. Es interesante que no todos los artistas, bueno, sobre todo los del grueso de nuestro colectivo, no trabajamos demasiado el tema histórico. Estamos acostumbrados a un relato un poco más fantástico en nuestras propuestas plásticas, pero al salir un poco de nuestra zona de confort y trabajar piezas que tengan contenido histórico, eh, salieron eh, cosas sorprendentes, inéditas en la obra personal de cada uno de los artistas participantes, y la manera en la que el relato iba siendo acompañado cada vez de manera más potente con un discurso político también es una cosa bastante emocionante vista en particular, en cada segmento particular y en el resultado final de la obra. Bueno, espero no haberlos cansado y aburrido con la explicación. Creo que me detengo por aquí y le damos paso a los verdaderos creadores de la obra, que son los artistas. Ay, yo tengo una pregunta, Gustavo, disculpa que te interrumpa, ¿sabes? Justo quería saber por qué has escogido ese personaje en tu obra. Estoy viendo, sí, de hecho que sí es bastante polémica las dos obras. ¿Estás hablando del primero o del último No, segmento? de tu obra básicamente. Ah, Estoy viendo, sí, este personaje de por qué lo has escogido y de dónde nace. Justo estoy viendo porque me recuerda a un mural que está en el templo de Andahuaylilla sobre el infierno. ¿te Y refieres no sé, al segmento final? sí, sí, ¿es tuya la obra? Sí, La última pieza. sí, sí. Ya, cuéntame, ¿por qué escogiste ese personaje? ¿Cuál es su referencia? Y Bueno, está súper linda el personajecito. bueno, esta obra hay una conexión, claro, entre el primer y el segundo segmento. El primer segmento es Yayamama, que es un personaje que ha ido mutando al comienzo, durante toda la historia de las culturas precolombinas,
En este caso está como en su versión más chavinoide. Y bueno, tiene este dibujo muy lineal, que quería hacer una pieza ligera como para dar el primer paso. La última pieza, como el cadáver se ha ido construyendo sucesivamente, yo veía cómo se iba armando. Y la pieza de Aurelio disculpen que la mencione tanto, pero me impactó mucho por todo lo variada que es desde el punto de vista político. Y quería una pieza que acompañase y que apoyase todo lo controvertido que es este segmento. Y esta pieza se llama Ciudad del Infierno, que es en realidad un Leviatán versionado por Guamampoma. Eh, es una pieza que Guamampoma la utilizó justo como para representar a los pecadores que estaban como siendo tragados por este Leviatán. Un Leviatán es una criatura mitológica que tú sabes que en la época de, del siglo XVII, XVI, estos animales llegaban a los pintores como por relatos hablados y siempre eran como monstruos así construidos en base a narraciones, ¿no? Un leviatán termina siendo una ballena en realidad, pero Wampoma y la gente de la escuela cusqueña lo transformó en un monstruo muy local, es muy alegórico de la pintura cusqueña, este personaje Leviatán. Ciudad del Infierno es una alegoría a la idea esta que tenían en la época del comienzo de la Edad Media de que había en, en el cielo una ciudad igual a la que habitamos. Por ejemplo, el Cusco podría tener un equivalente en el cielo y otro equivalente en el infierno, que es exactamente la misma ciudad, ¿no? Pero duplicada en el cielo y en el infierno. Y Ciudad del Infierno pretende eso, pretende ser una representación del Perú dentro del infierno. Y en el Perú, dentro del infierno, está, claro, el Leviatán, que es una bestia del infierno, y adentro de la boca están nuestros padres de la patria más representativos, ¿no? Los que están Personajes. personajes, los primeros que acuden a mi memoria cuando se me revuelve la peruanidad y las tripas y la parte más visceral, ¿no? Los personajes que en realidad me parece que se merecen el infierno. Está Keiko Fujimori, está Vladimir Cerrón, Alan García, el tío Abimael, está Vladimiro Montesinos, Fujimori, por supuesto. También está este presidente usurpador que tuvimos el año pasado, Merino. Escogí 7, bueno, porque 7 es un número también cabalístico que me parece que va bien con una bestia bíblica como este Leviatán. No sé si he respondido tu pregunta, Natalia. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Gustavo. Sí, de hecho, es lindo ese personaje. Y la referencia histórica es siempre interesante, ¿no? Gracias, Natalia. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Gustavo, al proyecto. Y bueno, para mí ha sido importante de repente plasmar una propuesta en relación a esta época de la historia del Perú, en especial de Cusco, porque manifiestan los orígenes, digamos, de las culturas originarias en el Valle del Cusco, ¿no?
me interesó mucho Chanapata porque si bien es cierto, hay mucho vestigio arqueológico a nivel de fragmento, pero hay una pieza muy considerable que mm, diferencia mucho, digamos, de los otros vestigios encontrados, porque es una pieza única que, a pesar de ser única, es una pieza íntegra que casi en la mayoría de esa época nunca se ha encontrado, ¿no? Una pieza así de esa magnitud. Entonces, por ahí ha sido más que todo la inquietud de poder hacer no sé si una reinterpretación en relación a cómo fue concebida la pieza originariamente, ¿no? Más que, digamos, como en su momento, cuando los arqueólogos encontraron la pieza, empezaron a darle una concepción en relación de repente a su aspecto físico, a su posición, en relación a, digamos, a otra pieza o otras piezas que existen en Europa, ¿no? Como las Venus, ¿no? Entonces, por ahí ha sido interesante también abordar el tema para poder un poco rememorar de repente mucho de la concepción de la que fue de repente hecha por los creadores en su momento, en su tiempo, ¿no? De esta cultura matriz en el Valle del Cusco. Entonces, yo he querido un poco acercarme más a la parte de cómo está concebida, digamos, originariamente, ¿no? Tratando de ver un poco ese lado más asociado a los Andes, a cómo originariamente se concibe mucho bueno, en sí la vida y otros aspectos relacionados, ¿no? Me llamó muchísimo la curiosidad también cuando bautizan el nombre de la Venus de Chanapata a la pieza, ¿no? Asociándose mucho a que en Europa existe, digamos, piezas de estas magnitudes, digamos, a nivel de representatividad. Y acá como que también se quería mostrar algo, una pieza, no sé si semejante, pero asociada y concebida más a nivel de lo que pasa en Europa que lo que pasaba en su momento acá, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco muy reflexivo en ese sentido concebir la pieza así. Entonces yo he dado un alcance, bueno, tratando de acercarme en la medida que se ha podido a los orígenes, ¿no? Como les acabo de decir, en relación a cómo fue concebida. Y también tratando de mostrar y de entender que estamos en un tiempo donde como país necesitamos un poco ver las cosas desde nuestros orígenes y también enfocar desde esa óptica. Entonces, eso ha sido en el fondo la inquietud, ¿no? De poder enfocarme en esta época y concebir de esta manera la obra, ¿no? Entonces, obviamente que antes de la obra que la planteé, que tengo entendido que me anticipó el maestro Edwin Chávez, ¿no? Que él también conoce mucho de todo este tema en relación a su papá, ¿no? Que es también un gran arqueólogo, ¿no? Bueno, en el fondo esa es la idea en relación a la obra. Doy el alcance a Edward, creo que sigue para que pueda hablarnos sobre ello. Gracias, Elvis. Muy buenas noches, mi nombre es Edward Garcés. Bueno, yo escogí el tema de la cultura Paracas, me encanta la cultura Paracas. Yo soy muy amante de la cultura pre-inca y la verdad es que hubiese escogido todas, pero tenía que escoger una nomás. Lo interesante acá es que al momento de que hemos visto toda la pieza, toditito, junto, bueno, ahora que la han proyectado, también la han compartido, también cuando la hemos visto en el video, es lo que les comentaba a mis compañeros de que hay armonía, hay toda una composición, pero hay un momento en que se rompe toda esa composición. Y es interesante cuando observas toda la obra, toda la obra en plano, porque si se dan cuenta al comienzo sí hay como que una ruptura, una pequeña ruptura, pero cuando ya está empezando las culturas pre-incas, hay una armonía, incluso hasta ahí hay un equilibrio. Se ve como una obra así
parece una pintura de un solo artista, la verdad. Pero cuando se va acercando un poquito más a lo contemporáneo, como que se va rompiendo todo eso. Parece que inconscientemente, no sé, inconscientemente los artistas que hemos intervenido en este proyecto, hemos captado esa energía, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Y aparte también como que la veo todas las obras como especie de una iconografía contemporánea de toda la historia del Perú, ¿no? Parecen imágenes en la cual un artista ha interpretado todas las etapas de lo que ha pasado del Perú, ¿no? Eso me pareció interesante, la verdad. Me encantó el proyecto y fue divertido, la verdad, porque Gustavo nos pasaba la imagen y tú veías 2 puntos o una mancha y ¿qué puedo hacer acá? O sea, que continúa la mancha. Entonces, el artista o el que intervenía a la obra se ponía en un conflicto, ¿no? Decía que como que la continúo, la sigo, ¿qué hago? O sea, trato de seguirle, no, mejor lo voy a matar, mejor al anterior y voy a hacer lo que en realidad me nace, ¿no? Entonces, yo creo que ese conflicto no solamente ha pasado conmigo, creo que ha pasado con todos. Y al momento de ver la obra final, la verdad quedé asombrado, ¿no? Porque como parte Gustavo desde un jueguito, de un pequeño juego así que, no sé, pues muchos, yo supongo que lo hemos jugado, ¿no? En la hora de clase, no sé, en el almuerzo, como parte de un jueguito a todo una obra así artística que la verdad te cuenta una historia. Es más, hasta yo me puedo lanzar a decir que es casi un corto, ¿no? Es un corto, la verdad, de toda la historia del Perú, ¿no? Yo traté de interpretar más la iconografía, Paracas, ¿sí? En los seres que siempre están ahí rondando en mi cabeza, ¿no? Traté de combinarlas y poder expresar un poquito mi amor hacia esa cultura. Bueno, eso es todo. Yo le doy pase a Fabricio, ¿sí? Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, solo decir que fue un trabajo sumamente fascinante. Creo que todos llegamos más o menos al consenso de que fue algo bastante ambicioso en el sentido en el que no sabíamos que nos tocaba, ¿no? Yo me acuerdo que justamente el trabajo anterior era el de Edward, y sí, en verdad tenía como 50 líneas. Y tratar de saber y tratar de unir y tratar de fusionar eso con cada uno de nuestros estilos, con cada uno de nuestros temas, pues fue un reto constante, de no saber qué esperar, de no saber qué producir y qué cosa dejar para que el otro artista pueda continuar con el trabajo. Algo que sí me pareció sumamente fascinante y que lo tengo que reconocer y que recién me di cuenta al momento de ver todo el trabajo que, ojo, fue hace poco, que todos recién vimos el cadáver como que terminado, finalizado, fue que muchos de nosotros nos centramos en la parte precolombina, ¿no? Una gran parte del proyecto se centra justamente en esa, ¿no? Y algo que decía Gustavo hace un momento, entramos a las culturas precolombinas, exceptuando a los incas, ¿no? Y después pasamos a la época actual, ¿no? A toda la parte contemporánea. De alguna forma u otra, podría lanzarme a decir que hemos tratado de revalorizar la parte más importante, la parte más interesante del Perú. Algo que yo, en lo que me centro mucho, en lo que se centra mucho en mi trabajo actualmente, es en justamente la revaloración del arte precolombino, de dejar de pensar que solamente estaban los incas y después llegaron los españoles y después se hizo la república, y te olvidas de las culturas tan fascinantes que habían antes, que estaban los nazcas, los moches, no sé, los chanapata, los quilque, ¿no? Que cada uno ha aportado con un granito de arena y que ha sido algo fascinante en toda la historia del Perú. Ahora, tocar este cadáver exquisito como una línea del tiempo, que, claro, con estos retos, ¿no? De tener líneas, puntos, manchas y después tratar de jalarlos a lo que podía salir,
pues fue algo innovador. Yo trabajé con este personaje, Chavín, que hice un tipo de representación de un depredador, no tanto un felino, ¿no? Sino un depredador con sus colmillos que estaba sosteniendo un tipo de cabeza trofeo, ¿no? Que se puede interpretar también como un tipo de semilla, ¿no? Que se puede enterrar y que de ahí puede nacer algo más. Pues de alguna forma u otra abrió un poco más mi perspectiva del arte precolombino, porque tuve que investigar mucho más de lo poco que sabía, ¿no? Y es más, las obras que están justamente atrás mío es de una serie anterior, que es justamente la serie precolombina, ¿no? Pero entró a a otra muestra, fue una de la última muestra del proyecto, y quería justamente seguir con eso. Cuando Gustavo nos dio la posibilidad de escoger una época, me pareció algo sumamente fascinante tocar a los Chavín como cultura. ¿Por qué? Porque no o sea, de toda la serie había tocado a todas las culturas menos a las Chavín, ¿no? Y demostrar que no necesariamente tiene que ser un felino, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la representación de un ave, que no tiene que ser la representación de una serpiente, sino que sacar las características de estos seres y demostrar que son algo completamente diferente a lo que todo el mundo se imagina. Ver el arte precolombino como una serie de ejemplos, una serie de ejemplos, una serie de demostraciones que tienes que verla con otros ojos, que no necesariamente van a ser ojos contemporáneos. Verlos como cada artista, porque no podemos decir que eran artesanos los que hacían un huaco, los que pintaban alrededor de un plato, ¿no? Sino que eran artistas. Artistas que representaban su entorno natural, artistas que representaban su entorno ritual de una manera completamente diferente a la que podemos ver nosotros. No podemos decir, por ejemplo, que los moches eran una cultura completamente sangrienta, ¿no? Porque iban y hacían este tipo de rituales de cacería de peleas entre personajes, y el que moría pues era el perdedor y punto. No. Ahora lo vemos así? Porque lógicamente es más, es un delito, ¿no? Pero, ¿cómo lo veían ellos? ¿Por qué había esto? Entonces, tratar de encontrar esos puntos y tratar de representarlos en una obra, tratar de utilizar la parte semiótica, de utilizar los colores, las formas, las líneas, pues es algo que te enseña a ver el arte de una forma completamente diferente. Y bueno, creo que eso sería todo de mi participación en este momento. Le paso la palabra a Natalia, por favor. Gracias. Anda, con todo, gracias, Fabricio. Mi obra al final me llevó una sorpresa. Ya de por sí todas las imágenes son bastante auténticas. En realidad sí, todo en conjunto eh, es bastante bueno, es muy interesante. Eh, a mí me llegó como una sorpresa porque cuando vi la imagen que estaba antes y la imagen que estaba después, tenían una especie de relación y incluso parecían ir con el mismo, como parte así de la obra, como si el mismo artista hubiese trabajado así las tres obras. Fue muy lindo para mí. Como línea histórica, de hecho que yo trabajé lo que son bastante, algo de la simbología religiosa que se utilizó en las primeras construcciones de los templos. Algo que me encantó tocar porque me parece irónico, ya que estamos hablando de una época donde existía la persecución religiosa, ¿no? Contra las comunidades y donde empezaron a aniquilar gente, así, porque simplemente hablaban quechua, por ejemplo, simplemente ponían una imagen, un ídolo, y empezó toda una historia de matanza porque estaban cargando ídolos, comunidades
que empezaron a esconder todas sus imágenes, desaparecieron, incluso no podían hablar quechua, ¿no? Por ejemplo, está esta historia del Puquina, ¿no? Una lengua que ya no se sabe cómo era, ¿no? Entonces, algo irónico de esa época es, por ejemplo, las sirenitas. En medio de toda esa persecución empezaron a poner imágenes profanas tipo las sirenitas, ¿no? Que son musas, básicamente. Y es alucinante, pues, porque estás persiguiendo y es una religión bastante, o es un momento bastante así, que va en contra de cualquier otro tipo de cosmovisión. Y ahí, de todas maneras, acá la gente ve las sirenitas y empiezan a construir las sirenitas, ¿no? Y normalmente los pintores, escultores son anónimos, ¿no? De esta época. Cuando empiezas a escuchar de qué significa para ellos, por ejemplo, esto de que en la selva las sirenas son guardianes del agua, ¿sí? Notas cómo han mixturado, ¿no? Y han transformado toda esa persecución y la han mantenido y la han sabido sobrellevar y de alguna manera colocar ahí en centros que supuestamente prohibían ese tipo de cosmovisión, ¿no? Entonces, de hecho que mi imagen no podía colocarla de otra manera, solamente puse una base de un rostro que es una anciana, en su cabeza un templo, porque la anciana obviamente representa a la Pachamama. El templo simplemente es lo que le colocaron encima en ese entonces, y de sus cabellos nacen las sirenas, ¿no? Porque están nadando ahí, porque los cabellos significan de algún modo historia, ¿no? Y las sirenas, que son musas, están caminando por ahí, por esos cabellos, sí, pero cuando lo ves al final es una cosa loquísima. De alguna manera yo creo que todo lo que se refiere a historia es bastante fuerte. En realidad yo veo muchas de las obras que sí son crítica social. Creo que siempre ha existido eso, y me parece una obra súper interesante la que se ha logrado aquí, ¿no? Agradezco bastante ser partícipe de este proyecto. Sí, ha sido, o es recontra divertido, y veas por donde lo veas, siempre cuando te preguntas, por ejemplo, qué significa tal detalle o este detalle de cada artista, es un mundo, ¿no? Y eso me fascina un montón. Bueno, eso sería todo lo que puedo decir. Gracias nuevamente, Gustavo. Genial. Todos los artistas de verdad son alucinantes. Es lindo poder ver esta obra así en su conjunto. Es imperdible. Podemos redondear porque cada uno ha tenido una intervención muy interesante y cada segmento, como dijo Natalia hace un rato, es un mundo. Más que preguntas, yo quisiera hacer dos comentarios que ya están como muy arraigados en lo que fue dicho antes. Yo observaba de cerca el proceso y tenía la ventaja de sí poder seguirlo porque estaba haciendo parte del trabajo técnico, es decir, en este caso no había ninguna intervención conceptual en mi parte, pero sí había aporte técnico, pero yo podía ver cómo crecía el cadáver. Era fascinante, y más fascinante era saber que yo sí sé qué está pasando, pero, y Gustavo sabía, ¿no? Pero nadie más sabía. Es decir, para todos los demás el resultado final fue una sorpresa, que era el efecto que se esperaba. Y yo recuerdo cuando compartimos por primera vez el resultado final, la obra todavía no en formato animación, sino como imagen, que había unos gritos ahí de sorpresa, porque no esperaban, ¿verdad? Porque cada uno sabía su segmento, pero no sabía lo que había antes y lo que había después. Y el todo, yo creo que sorprendió a todos, ¿no? Que superó las expectativas, y además, yo creo que eso sí era de esperar, pero quizás no a esa escala. La multitud de los significados que pueden ser derivados y leídos en el todo es mucho mayor que
los significados implícitos en cada parte, es decir, por más que, bueno, cada artista podía dejar florecer su simbología personal y la investigación detrás, la iconografía subyacente, pero cuando encajaba en la serie, en la secuencia, ahí inevitablemente cobraba otros sentidos, y hay algunas partes que como que este elemento es bastante más evidente y es bastante más notable. Y a mí me fascinó, por ejemplo, esta transición, no simplemente segmento, sino la transición, la secuencia, por ejemplo, entre la imagen de Cristian Dávila, que es el dios Con, que, bueno, en este caso es el dios bastante violento, es el dios que pide sacrificios, el dios que lleva un cuchillo en una mano y que lleva las cabezas trofeo, las cabezas de las víctimas sacrificadas dentro de su cuerpo. Cristian Dávila es un artista que no está presente en este conversatorio, pero me gustaría mencionarlo porque, bueno, él es platero, hace diseños de platería que son hermosos y son tienen mucha carga estética, pero son completamente inocentes. Y cuando él hace dibujos, le sale, creo, el lado un poco reprimido de las emociones de otra índole. Entonces, este dios Con creo que es la esencia de estas emociones que no son tan, digamos, tan inocentes, tan lindas, tan decorativas. Es algo bastante oscuro y bastante cargado de emociones que asustan un poco, causan rechazo. Entonces, este dios Con empalma con el segmento que es la conquista hecha por Ale Wendorf. Y resulta que, bueno, Ale Wendorf representó una mujer que es obviamente la metáfora de la tierra y de las Américas, ¿no? Que está siendo conquistada y sufre la violencia, pero al mismo tiempo, y Ale Wendorf no lo sabía, Dios Con está arrastrando a esa mujer del cabello. Entonces una mujer, el resultado es una mujer que el Dios Con no terminó de masacrar, y ahí nos viene a la mente un poco la tradición de los sacrificios de las doncellas a las deidades, que esas doncellas se convertían en las esposas o compañeras de las deidades y servían como un nexo entre la humanidad y el mundo de los dioses para aplacar su ira, para servir de mensajeras, ¿no? Pero para eso tenían que morir. Entonces, bueno, este mundo prehispánico que era también bastante violento, y esta misma mujer que sigue sufriendo en la época siguiente. Entonces eso es algo que ninguno de los dos artistas por separado ha contemplado, pero cuando se juntaron los dos segmentos, sí surgió ese significado que en realidad nadie ha pensado en él, es una casualidad, pero esas casualidades justo es lo que deriva de un trabajo hecho en esa técnica que es muy fértil. Y después viene el segmento de Natalia, del que ella acaba de hablar, que es una anciana que lleva en su cabeza un templo, y también se traza inmediatamente el enlace con la parte anterior, la conquista hecha por Ale Wendorf, ¿no? La escena de la conquista, y obviamente surge la asociación, que es la misma figura femenina pero envejecida. Una asociación bastante evidente. Y cuando Natalia, yo voy a decirlo, aunque tú no lo has dicho, cuando Natalia vio la secuencia completa, ella dijo, bueno, yo en realidad hice algo bastante inocente, pero dentro de la secuencia ya no se ve tan inocente. Entonces yo creo que ese elemento de sorpresa ha sido muy importante, y es algo que no es propio de una obra de arte, digamos, convencional. Esta idea de enlazar partes de segmentos de artistas diferentes que no conocen el trabajo de los otros, ha sido realmente, me parece, un hallazgo. Y por otro lado, bueno, la carga política. Cuando empezamos el trabajo, como que la mayoría de los participantes es gente que no trabaja temas políticos, y se esperaba un resultado bastante, digamos, tranquilo, ¿no? Es decir, bueno, es gente tranquila, que hace cosas tranquilas, a veces un poco traviesas, pero normalmente no hay mayor controversia de corte político. Pero aquí el tema era la historia del Perú, como una continuidad, y como que, bueno, se trataba de darle un nivel representativo, es decir, ser esta obra realmente una representación de alguna manera, no se puede decir completa, pero
significativa del proceso histórico del Perú. Y ahí los artistas que nunca o casi nunca han tocado temas políticos, bueno, les ha salido también alguna faceta que probablemente nació gracias al momento y también gracias a la tarea que se les planteó. Y bueno, por ejemplo, los artistas como Lenin Vázquez o Andrea Flores, ellos no tocan mucho temas políticos, pero en este caso, bueno, creo que han dado sorpresa por su interpretación de los momentos históricos que han tomado y también la elección de esos momentos históricos es bastante interesante. Y Gustavo habló un poco no solamente de los momentos que han sido elegidos, sino también de las lagunas, qué es lo que se omitió. Y se omitieron las cosas tan importantes como los incas y la revolución de Tupac Amaru. Eso también dice algo. Entonces, bueno, un poco este nudo de comentarios, yo quisiera dejarlo a Gustavo y a ver si él quiere agregar algo. Sí, me parece curiosa la manera en la que se dislocan y se asocian los segmentos de la pieza en total. Por ejemplo, Natalia mencionaba el tema de los cabellos, y los cabellos es un símbolo que ha aparecido en varios trabajos. Mira, ha aparecido en el trabajo de Christian, se une con el de Ale, Bendorf, y el de Natalia. Y también aparece un trabajo muy, muy interesante como el trabajo conceptual que hace Daniela, ¿no? Daniela tiene esta concepción de lo que es la colonia como como un nudo de cabellos de distintos colores. Eso me parece una metáfora curiosa y de alguna manera el tema del cabello está inconscientemente relacionando, ¿no? Es una cosa curiosa. En algún momento trabajé esto de los cabellos y simbolizaban historias, ¿sabes? Entonces eso es una coincidencia muy, muy así linda de todo este proceso. Y sí, sí, tal como mencionas, cuando mencionas que ella considera con diferentes cabellos es mucho más, cuando se expande la idea es mucho más genial, ¿no? Porque recuerda que allí se mixturaron bastantes culturas, es bien, Y bien además es genial. una especie de contrapunto a toda la secuencia que armaron ustedes previamente, ¿no? Ya es como la parte eh, más armónica del proyecto, porque hay una especie de secuencialidad mágica en ese segmento. Claro, también me parece curiosa la asociación que viene después, que aparentemente es un disloque el trabajo de Hugo Salazar, que habla de este episodio y es interesante porque es la colonia, no hay nadie que hable de la independencia de por sí. Y el siguiente momento fundacional de la historia que se retoma es el de Hugo Salazar, que es un episodio no muy conocido de la guerra con Chile, que me parece, el fusilamiento de Leoncio Prado, que era el hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, que es uno de los presidentes así más infames de la historia del Perú, que es el que nos robó, así, que le robó las alcancías a los niños y diciendo que iba a comprar barcos y se fue a vivir a París en la época de la guerra con Chile. Pero su hijo sí fue un mártir de la guerra, y está el episodio ese donde lo fusilan en su cama, que es uno de los momentos más violentos de la guerra con Chile. Y se enlaza con esta imagen tan peculiar de Iquitos de la época de los pongos y la época del caucho que tiene Cristian Bendayán, que es una imagen, si bien es una imagen muy sensual, es una imagen también muy, muy violenta.
Y ahí es donde comienza, ¿no?, a generarse todo el discurso político. Y es curioso, porque la guerra con Chile es una herida no cerrada dentro del imaginario de república en el Perú, y es quizás el origen de varios dolores contemporáneos. Y viene, no sé, viene luego de eso lo de Cristian Bendayán, y luego de Saturnino Wilca, tan interesante, de Lenin, muy... Yo no soy tan conocedor de la obra de Lenin, pero lo que he visto siempre tiene un trasfondo más onírico, surrealista, pero es una imagen, un retrato súper impactante, claro, adornado con las hojas ahí de Cristian, pero es un momento, un retrato muy impactante de lo que es el, el Cusco contemporáneo. Y bueno, Lenin es de Lima, pero toma este personaje que es este sindicalista tan importante, tan eh, eh, controvertido también. Luego viene, me parece, la parte esta de Edson, que también es si bien él también trabaja, ¿no?, en un entorno onírico, tiene una obra que es muy onírica también, pero, pero también muy violenta. Y es eso, y ahí es donde comienza a acelerarse el tema político dentro del cadáver, ¿no? Comienza con esa aproximación a la edad republicana. Los imaginarios. Yo creo que el Perú tiene varios momentos fundacionales, ¿no? Pero el momento republicano, que es un silencio allí, es el que desata todas las controversias, todas las violencias, y todos los temas no resueltos entre grupos alrededor del Perú contemporáneo. Y se notan como disloques, y se notan los silencios, se notan las lagunas, se nota la búsqueda de cada uno de ustedes de encontrar una raíz dentro de ese imaginario, de encontrar, claro, a pesar de todo el conflicto, un punto de inicio. Cada uno de los momentos que están presentes son puntos iniciales de algo dentro del proyecto de república, o los estadios más mitológicos de nuestro proceso histórico, que también son conflictivos, aunque ver el conflicto allí es un poco más difícil, es un ejercicio más inconsciente. La historia del Perú es una historia violenta, conflictiva, y, y desde el principio hasta el final. Eso me parece una cosa que no hemos dejado de decir. Yo quisiera mencionar un segmento que todavía no ha sido mencionado, pero me parece también muy importante. Es el segmento de Paulo Vigo. Y resulta que es como una isla de paz que se incrusta justo en medio de la violencia. Y vienen primero los episodios, la reforma agraria, el conflicto armado interno, el gobierno de Alan García, que todos son muy políticos, ¿no? Muy políticos, muy cargados de energías encontradas. Y después viene el segmento de Paolo, que es como, y es el Perú contemporáneo, ¿no? Y es Pero muy Vera, contemplativo, es muy, como una pausa, como digo, un momento de paz, con el estilo muy propio de Paolo. Y pero después viene, como te se parece, Vera, desborda todo con el segmento de Aurelio. Es decir, ahí hay te parece un momento de paz, porque es una paz tensa también, porque en esta pieza está muy presente la narrativa de la cuarentena y la pandemia. Es una paz, es una tensa calma en todo caso. Y ahí
habría que decir que tampoco es una pieza que llegue a ser reconfortante Sí, para el observador. sí, Es un silencio, ajá, sí, es un silencio. es distinta, claro. Pero Paolo siempre es muy contemplativo y muy introspectivo también, porque siempre trata de buscar un refugio interior, hablar del mundo interior de una persona. Todos parecen niños, ¿no? Niños que se esconden dentro de esas casitas, ¿no? Que les gusta tanto representar, pero al mismo tiempo sí es un silencio tenso, como tú dijiste. Y después de eso viene el colofón, que son los segmentos de Aurelio, el tuyo, que bueno, ahí todo se enciende en llamas, creo. Había que prender el fuego, ¿no? Y Aurelio lo comenzó. Yo pienso que era mi obligación hacer un segmento que no tratara de frenar, sino más bien apoyar a la violencia de ese segmento, ¿no? Y eso ha sido como que, de verdad, el momento en el que he estado más cerca de armar una secuencia y de estar en el lugar del grupo de artistas y ver, pero claro, con la ventaja de ver todo el proyecto y había que apoyar con más violencia porque era lo que correspondía como postura política, histórica, pero también como apoyo al ímpetu de esta pieza tan variada también, ¿no? Porque es una pieza que tiene mucha información. Es casi un ensayo del momento político contemporáneo. Sí, y cómo se ve la historia en retrospectiva a partir de nuestro momento. Y además, si miras toda la secuencia completa, tan larga y angosta, ¿no? También surge la idea de la serpiente de dos cabezas, que es un... Es que eso sí era intencional. Y en la iconografía prehispánica, ni siquiera se podría decir que es un ser, porque es una especie de elemento de la naturaleza que sostiene el firmamento. Mágico, ¿no? Es el comienzo y el final, porque Ajá. esas cabezas de los arcoíris no están adosadas a los extremos, sino brota de la boca de uno hacia la boca del otro, ¿no? Eso está, por ejemplo, en la pintura esta famosa de la chaña en Coricoca. Es más, es un tincuy. No es justamente el tincuy, o sea, como ustedes dicen, el que no tiene inicio ni final es una representación muy chica, o sea, se podría decir que es un ser hasta mitológico, que es la unión entre los mundos, la unión entre lo positivo y negativo, un tipo de yin y yang, o sea, tiene un montón de representaciones, ¿no? Pero es justamente eso, o sea, el inicio y el final, que no sabes dónde inicia, dónde termina, porque puede voltearse y al final es una cosa completamente diferente, ¿no? Eso es lo fascinante en este caso. Claro, exacto. Una cosa transmitida de boca en boca, un aliento, lo que llamaban en la semiótica inca el kama, ¿no? El aliento que anima la vida. Da vida. Y bueno, el todo terminó siendo una papa caliente porque ahora algo que estaba pensado como algo filosófico, histórico, así tranquilo, terminó siendo tan cargado de significados tan controversiales que tenemos serios problemas para colocarlo en espacio público, porque los espacios públicos no hay quien lo tolere o quien lo quiera albergar, ¿no? Su versión, el proyecto es un proyecto todavía inconcluso hasta que tenga su materialización física y no hay quien lo tolere, ni siquiera los espacios más sí. claro, más desinhibidos han querido adoptarlo, ni pensar en tenerlo en las calles del Cusco o Lima, a no ser de que nos animemos por una intervención clandestina que aparezca un día en las calles para que la gente tenga, ¿no? Nuestro regalo de... Bueno, eso ya lo hablaremos fuera del espacio. Por ahí vandalizamos eso es el arte, ¿no? lo vandálico. Por ahí vandalizamos lo vandálico. Ese puente todo No, que pero
Le metemos todo ahí, vandalizamos lo que está vandálico también ahí. Pero es que Y, ese es el sentido del arte, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser algo estético y vamos a buscar la belleza. O sea, claro, ¿no? mientras demos un mensaje que puede ser positivo o negativo, pero que de alguna forma u otra esté o busque causar una sensación en el espectador, es exactamente esa es la base del arte. Claro, el arte Entonces, yo creo que está bien. que no cuestiona, que no responde a su tiempo, es decoración. Exacto. La cosa no es que el arte tenga que romper y tengo que sacar el chip de que el arte tiene que ser bonito, de que el arte es solamente estético, yo lo pongo encima de mi chimenea porque se ve bien. Es más, nunca ha sido esa la función del arte, pero el 99% de las personas piensan que es eso. Y tú cuando le preguntas, ¿qué te parece la pintura? Todo el mundo te va a decir, es bonita, Tenemos el mérito de que ninguna ¿no? de nuestras piezas es bonita. Esa Todas. es la ventaja. Y no debería ser bonita tampoco. Es una parte de la Es un proyecto. historia. Sí me parece bonito, ¿eh? Yo estéticamente aprecio y en realidad fuera de que sea una crítica social y de toda la polémica que pueda causar por los diferentes ideales que tenga o la diversidad de posiciones que existan frente a un objeto de arte, simplemente, sí, normalmente cuando algo me gusta le digo bonito, así. No lo veo así como que sea simplemente, o sea, hay que definir también la palabra bonito, ¿no? Y para Es que cada bonito, persona puede bonito significar. es una palabra, bonito es un concepto medio, Feo. medio como proscrito del arte contemporáneo. Oye, tengo una Pero pongamos idea. las categorías estéticas. En vez de No, bonito, es Yo tengo una bello, ¿no? idea, Porque yo tengo causa una idea. una sensación de goce estético. Yo Bueno, tengo Ahí una eso, está lo bonito. idea. pero Oye, siempre Gustavo, Edward, disculpa. Edward, el ¿Qué gusto tal si casi nos siempre. estampamos, si nos estampamos en unos polos así, cada imagen y nos paramos en cada semáforo así todos unidos, Vamos al muro mostrando así por las calles? el muro de la vergüenza, ¿te acuerdas de ese muro? El muro, uno ve la contemporaneidad como un momento especialmente violento, como lo retrata la pieza de Andrea, de Edson o la de Aurelio. La contemporaneidad es violenta, ¿no? Pero haciendo este ejercicio que acabamos de hacer, nos damos cuenta de que todas las épocas de la historia del Perú tienen un grado de violencia, que eso es interesante, ¿no? No somos un pueblo pacífico, somos un pueblo conflictivo, con una historia que no se termina de contar, nebulosa, pero eso nos hace especiales también como sociedad. Esa es digamos, la gran lección histórica que he sacado de vuestros trabajos en el cadáver. Pero Que, creo que ninguna sociedad ha sido pacífica. Siempre ha habido un momento de conflicto, ¿no? O sea, está en los genes del ser humano buscar el conflicto y claro, tratar de quitar de alguna siempre forma u otra decimos algo que en tiene el son de otro. burla eso no somos Suiza, ¿no? De repente Suiza es una sociedad así donde no hay violencia, todo es pacífico, la Después de gente, la Edad Media, ya. claro, después de la Edad Media, claro, han tenido una Edad Media violenta, pero Por ahora eso. tienen, Aunque ahora no consumen más sé, viven en el primer antidepresivos, ¿eh? mundo, comen chocolates, tienen los bancos más amables, tienen una sociedad así con calles sin basura, limpia. Y uno se imagina, ¿no? Suiza, ¿no? Que vengan los suizos y nos colonicen, podrían decir algunos, como dijo Hildebrand el otro día, refiriéndose a los tropiezos de Castillo y la mecha que hay entre el Congreso y Castillo ahora, ¿no? Que la solución es que vengan los suizos y nos colonicen, porque son tan pacíficos, tan buenos y no tienen esos niveles de violencia. Pero creo que también, ¿no? En esa violencia, en esos encuentros y desencuentros, como dice Edwin Chávez, que le dice eso al Tincuy, ¿no? Encuentros y desencuentros está nuestra verdadera felicidad, ¿no? No podemos tener una felicidad calma o pacífica, somos así ruidosos, conflictivos y nuestro territorio en realidad se arma
por las tensiones que hay entre todos los pueblos que constituyen el Perú. Yo pienso que también es cuestión no solamente cómo es la historia, porque tal cosa no existe, sino cómo se narra la historia, porque hay naciones que nunca han tenido, perdón, la valentía de mirar sus propios errores y reconocer este lado conflictivo y violento y controversial. Siempre tratan de construir un relato histórico glorioso y monístico, es decir, un solo camino, un solo carril que lleva de algo, digamos, Pero, sí, pero puedes creer que eso es parte de una base de la democracia, que exista toda esa diversidad de voces, sí, así, porque eso es política, pero acá como que siempre cada vez que veo ahora un tipo de revolución, un tipo de ideología dominante, siempre veo quién quiere llevarse la batuta, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Claro, Nadie nunca logra crear este discurso oficial dominante que pise todo lo demás, que mata todo en su camino. Es decir, siempre ha habido una multitud de voces y siempre ha habido por lo menos discursos encontrados, que es lo claro, saludable. cuando se glorifica demasiado el pasado, esa es la glorificación eh, excesiva puede llevar al fascismo, ¿no? Eso ha pasado en Alemania y ha pasado en Italia. La glorificación excesiva, permisiva, autocomplaciente puede llevar a fascismos. Felizmente estamos lejos de tener fascismos porque felizmente toda la sociedad en la que vivimos en conjunto es demasiado díscola como para poderse creer un cuento como ese. Bueno, yo creo que lo que se generó en el proceso de la creación de ese cadáver, que está creo más vivo que nunca, es una buena muestra de lo que tú estás diciendo, ¿ya? Es decir, es una ilustración del presente y también de la forma como se construyó el pasado. De las desobediencias sucesivas de nuestro pueblo. Sí. Y qué bueno que haya ese espíritu de la desobediencia tan vivo en nuestro país. De repente esa podría ser la esencia de la peruanidad, en realidad, la desobediencia. La naturaleza es díscola. Sí. No, pues definitivamente escuchar el punto de vista lamentablemente no estamos todos, porque yo creo que hubiéramos conversado 3 horas más, pero los pocos que estamos, sí. Creo que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Cosas que al momento de ver la obra, al momento, y ojo, nosotros siendo artistas y nosotros sabiendo de a qué más o menos iba. Yo no me había dado cuenta lo del cabello, por ejemplo, ¿no? Que me parece fascinante. Ahora voy a ver ese extracto, por lo menos, con otros ojos, ¿no? Entonces, no, pues, increíble, genial, ¿no? Me encantó. Lo genial mira, es que la línea la línea del tiempo por ejemplo, en la historia del Perú sí, como siempre ha sido violenta, siempre ha habido un tipo de conflicto, y ha sido entre comunidades, y igual el republicano ha sido distinto nada más, no ha cambiado el contexto, etcétera. Y siempre cuando se aborda algún tema, siempre vas a tocar temas así bastante fuertes, es inevitable, ¿no? Entonces tú cuando ves la obra en conjunto, en realidad, y con todos estos detalles de los cabellos, ya sea los pies, las manos, las posiciones y todo lo demás, todo es así súper alucinante, ¿no? Esto de los cabellos, sí, es que trabajé una obra antes y justo estaba viendo los cabellos y sí, es tal cual, ¿no? No sé si has escuchado historias sobre cómo crecen los cabellos cuando uno muere, así como historias así que han crecido largos y todo lo demás, y lo han asociado de alguna manera también a la historia, ¿no? De la niña, ¿cómo se llama esta novela? El amor de otros demonios, ¿no? De la niña que muere y sus cabellos crecen adentro de un altar donde la entierran y abren los adoquines de las calles. Claro, el cabello es un elemento así
también que te ayuda a medir el tiempo en tu propio cuerpo también. Eso me parece interesante como metáfora y que esté tan presente en un grupo dentro de nuestro grupo es como para analizar y como para que dé pie para trabajarlo también. A propósito de eso, de trabajar, no sé si se han dado cuenta de que nos hemos inventado un nuevo formato, un formato que nos permite trabajar a distancia, que como concepto, bueno, ha funcionado muy bien en este proyecto, pero que deberíamos retomar. De repente esta no podría ser como la primera edición de un conjunto de obras que trabajen con el concepto, con el sello de Perú Cadáver Exquisito. De repente nos merecemos un ejercicio, más ejercicios de este tipo como colectivo. Sí, me parece una idea muy buena. Yo creo que para las siguientes exposiciones del colectivo, o sea, aparte, lógicamente, de presentar nuestras obras, podríamos presentar una en conjunto, Claro, esa es la ¿no? idea. Saldría súper bien, La saldría súper la genial. idea original, pero claro, hemos encontrado un proceso, un formato de obra colectiva participativa que no deberíamos abandonar, me parece. Eso es, no sé, lo que quería decir como comentario final. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Obviamente el formato sí se presta para seguir desarrollándolo, a ver qué ideas se ocurren a Gustavo y a todos ustedes, a todos nosotros. Y vamos a seguir trabajando y esperemos que la versión física impresa del cadáver encuentre su lugar digno bajo el sol, no sé en qué ciudad, Esa ha pero sido una dificultad sí. Edwin tremenda. Chávez nos ha ofrecido una pared en su casa, pero es una pared no tan grande. Pero bueno, esperemos también que haya algún espacio que acoja el formato que estaba pensado desde el principio, es decir, 15 metros de largo. Y bueno, un gran abrazo a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias a Buenas ustedes, chicos. noches. Buenas Buenas noches con noches. todos. Buenas noches. un gran abrazo. Gracias, buenas noches con todos.